Bien, vamos a revisar el diálogo y la deliberación como forma de consenso y disenso. Vamos a partir de una pregunta. ¿Qué entendemos o qué diferencia encontramos entre consenso y disenso? Vamos a iniciar desde ahí nuestro análisis. Espérenme un segundo para irles poniendo. Ya. Vamos a ver entonces. Diferencia entre consenso y disenso. Para encontrar la diferencia, debemos nosotros necesariamente preguntarnos qué es un consenso y qué es un disenso. Sí se ve, ¿no? Lo que estoy escribiendo. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ya, gracias. Vamos, ¿qué es un consenso? ¿Qué llamaríamos consenso? Esa cara de... La mayoría de las personas se ponen de acuerdo en algo. Ya, acuerdo, muy bien, un acuerdo, ¿ya? Y un disenso, por lógica, ¿qué va a ser? Si el uno es un acuerdo, el Desacuerdo. otro un desacuerdo. Ahora, si usted se da cuenta aquí, parecería que los dos elementos están muy alejados unos de otros. ¿A qué me refiero? Que el acuerdo y el desacuerdo no tienen ningún tipo de relación, ¿o sí? ¿Puede juntarse un acuerdo con un desacuerdo? Esa es mi pregunta. O un desacuerdo y un acuerdo no tienen nada que ver. Por eso dice la diferencia entre consenso y disenso. La diferencia principalmente, uno es un acuerdo y otro un desacuerdo. Ya, eso entendemos. ¿Puede haber un acuerdo con desacuerdo? ¿O eso es ilógico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede haber acuerdos con desacuerdos? ¿Qué creen ustedes? No. No. ¿Ya? ¿Alguien más? No. No hay acuerdos con desacuerdos entonces. ¿Ya? ¿Alguien más que diga que no? ¿Por qué? No, ¿por qué no hay acuerdos con desacuerdos? Sí, de acuerdos con desacuerdos, porque siempre va a haber unas personas que estén de acuerdo con una cosa y otras que nunca lo estén. Ya, entonces, si existen acuerdos con desacuerdos, cuando no existen acuerdos con desacuerdos, sencillamente yo simplemente me planteo el consenso. Pero si el consenso es un acuerdo, quiere decir que antes de que exista este consenso, yo tenía una opinión diferente, que había un desacuerdo. Eso es justamente lo que vamos a ver, cómo el diálogo, cómo a través del diálogo podemos alcanzar acuerdos aun cuando existan desacuerdos. Esta consideración es parte propiamente del pensamiento que nosotros aquí nos vamos a ir, o en el cual nos vamos a ir centrando, el cual vamos a ir analizando a través del diálogo. El diálogo es fundamental para alcanzar consensos, aun cuando existan disensos. El disenso no es malo, un desacuerdo no es malo, no es algo contrario totalmente a un acuerdo, es la posibilidad de que puedan darse tal vez acuerdos. Vamos a ver algunos elementos. El derecho a la igualdad natural se basa en reconocer y garantizar las diferencias para expresar lo diverso. Remitimos o nos remitimos a los temas que vimos anteriormente, que es este tema de la igualdad natural, que quiere decir que todos somos iguales desde que nacemos. Al momento que somos iguales, tenemos la consideración de la igualdad no en cuanto a que todos pensamos lo mismo, sino que tenemos los mismos derechos, las mismas posibilidades. Mucho ojo con eso. Y esto se basa principalmente en reconocer las diferencias, lo diverso, que yo no tengo por qué pensar igual que usted.
que usted tiene una forma de pensar en la realidad, que usted puede elegir cómo vivir, cómo expresar sus nociones. Eso son desacuerdos, son cosas que yo no puedo tal vez llegar a un acuerdo porque usted piensa diferente. Dentro de esta concepción, el disenso y el consenso son dos elementos clave para que la igualdad parta de procesos de diálogo y deliberación. El disenso consiste en plantear un desacuerdo con respecto a algún tema en particular. Entonces vemos que el disenso es lo que ustedes dijeron, ¿no? Disenso se trata de una divergencia que se origina en las múltiples formas de pensar que tienen las personas. No importa, y sobre todo la democracia, que es nuestro tema general, si ustedes ven ahí la democracia moderna, en la democracia moderna cada vez más vemos que la diversidad aporta a la democracia. El disenso es parte de la cultura política heterogénea. Política o cultura política heterogénea quiere decir que esta consideración, que aquella cultura política acepta e incorpora lo diverso, lo diferente en el ejercicio de la política. No se olviden, ¿qué significa heterogéneo? Que no es igual. ¿Sí? Homogéneo, que todo es igual, y heterogéneo, que no es igual, que es diverso. En el disenso es posible manifestar el desacuerdo con quienes están en una instancia de poder, sin por ello ser juzgado, anulado o excluido. Ejemplo, yo no estoy de acuerdo tal vez con una medida del gobierno. ¿Qué hago? ¿Qué se hace en ese momento si yo no estoy de acuerdo con una medida? ¿Qué debo hacer? Dar mi punto de vista y por qué no estoy de acuerdo. Dar su punto de vista. ¿Y qué hace el Estado cuando da su punto de vista? ¿Qué cree usted? Digámoslo así, a ver, pongámoslo en un ejemplo más sencillo. Usted tiene 7 o 6 en su calificación. ¿Qué haría? Digamos que tiene 6, ¿ya? Menos de 7. ¿Qué hace? Si el profesor de filosofía le pone 7 en la 6, perdón, en la materia. ¿Qué haría usted? ¿Qué hace si le pongo 6? Ayuda. Pedir ayuda, bueno, pedir ayuda, pero ¿qué sería? Digamos que ese 6 no está bien en base a lo que usted ha hecho todo el trabajo y el trabajo está correctamente hecho. ¿Qué hace usted si le pongo esa nota? Le pido que rectifique la nota. Le pido al profesor que rectifique la nota, ¿no? Que me vuelva a revisar. Sencillo. Ahora, en un momento, si es que este proceso es democrático, ¿qué debería hacer el profesor? Decirle a usted, voy a volver a revisar y le recalifico, porque acepto su postura frente a lo que usted está presentando. ¿Cómo hemos mediado para llegar a este acuerdo? A través del diálogo. Usted reclama, profesor revisa, y si tiene razón, recalifica.
¿Qué pasaría si no fuera un sistema democrático? El profesor le dijera, no, esa es su nota, tiene 6, nos vemos, chao, no hay opción. A eso se refiere justamente la cultura política heterogénea. Cuando usted puede opinar a aquellos grupos de poder, en este caso representado por el profesor, y usted no recibe ningún tipo de reprimenda, ¿sí? Sino que se revisa. En otro caso, por ejemplo, del mismo profesor, digamos que usted le dice, no, profesor, está usted equivocado por estas razones. Si fuera un sistema no democrático, el profesor podría decir, no, tiene 0 por cuestionar, ¿sí? Eso funciona a escala mayor, siempre y cuando no se vaya a través de la violencia, sino a través del diálogo. Mucho ojo con eso por lo que está sucediendo en nuestro país a raíz de las manifestaciones de grupos sociales e indígenas. Estos grupos deben exigir sus derechos en base al diálogo y a la protesta pacífica que está reconocida en la Constitución del Ecuador. No a través de las piedras, de cerrar calles, todo eso es anticonstitucional porque impide uno de los derechos básicos, la libre movilidad. Hay que tener mucho ojo con esto, porque son los principales errores que cometemos. Bien, en cambio el consenso, ya sabemos, un consenso es un acuerdo, pero ¿qué conlleva este acuerdo? Es el resultado del acuerdo al que llegan las partes que tienen posiciones divergentes. No necesito yo pensar igual que usted para hablar de un consenso. Un consenso es a lo que se llega a través del diálogo cuando se ha tenido un desacuerdo. Implica la superación de las diferencias y el encuentro de elementos comunes para el mutuo beneficio. Esto no funciona solo a escala de toma de decisiones con los gobiernos. Esto debe funcionar a niveles más pequeños. Ustedes deciden, por ejemplo, ir de paseo. Y no se ponen de acuerdo a dónde ir. Entonces, debe encontrarse elementos comunes que tienen esos desacuerdos, cosas que se parecen entre lo que ustedes quieren hacer y que les beneficie a todos. Entonces, aquí hay un concepto muy aristotélico, el bien común, dentro de la consideración de encontrar en el diálogo, a través del diálogo, cosas que sean comunes para todos y que de fondo nos beneficien a todos. Ese es el consenso. Entonces, ¿existen disensos en los consensos? Sí. No quiere decir que vamos a, ¿cómo decirlo?, a que le guste a todo el mundo. Una toma de una decisión no es necesariamente que le va a gustar a todos, pero sí vamos a escuchar a todos. Sí es necesario escuchar todas las opiniones, todos los puntos de vista para encontrar los mejores elementos que puedan beneficiarnos a todos. Esto es a veces dentro de las esferas políticas lo que no se toma en cuenta. Queremos llegar a soluciones rápidas, pero sin escuchar a todos los grupos sociales. Y eso merma la posibilidad de consensos efectivos. Bien. Incluso se dan acuerdos cuando no todas las partes están totalmente satisfechas. Queremos cambiar algo en nuestro barrio. Y no siempre las personas se van a poner de acuerdo en todos los parámetros. Entonces, ¿qué debemos encontrar? Mínimos básicos y estos mínimos que nos permitan llegar a un consenso efectivo. Hace no muchos años, algunos filósofos de la política y de la ética, por ejemplo, Martha Nussbaum, se planteaban perspectivas que no hablan de máximas
en cuanto al comportamiento de las personas, sino mínimos. Lo mismo funciona aquí. Si yo no puedo llegar a un acuerdo en todos los ítems que yo quisiera, por lo menos debo llegar a acuerdos mínimos, de cosas pequeñas que permitan llegar a un beneficio común. Cuando existe disenso en un diálogo o deliberación, es mejor encontrar los elementos que nos acercan y sobre ellos trabajar los acuerdos. Cuando existe algún tipo de disenso en un diálogo, lo importante es encontrar estos elementos comunes. Lo contrario es ser radical y enfatizar en los puntos que nos alejan. Por lo general, ustedes deben haber escuchado, deben haber tenido algún diálogo con una persona que por lo general lo que quiere es afianzar su punto en común o distanciar más. Entonces, cada argumento que ustedes dan o cada argumento que se da los distancia más. Estos elementos generan conflictos y los disensos para llegar a consensos no tienen que ver con los conflictos. Por lo que vamos a ver qué es realmente el diálogo para entender bien estos elementos. Diálogo no es que yo doy un punto de vista y usted dice sí o no. Diálogo es la posibilidad de escuchar cada una de las partes y tratar de sacar conclusiones que nos permitan llegar a algo más. Vamos a revisar a un filósofo muy importante que se llama Paulo Freire. Es un filósofo brasileño que ha trabajado mucho los temas de educación, política, y vamos a ver un elemento interrelacionado entre los dos, política y ética. Miren lo que dice aquí Paulo Freire. Perdón, muy pequeño, ya. Ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo. Por eso aprendemos siempre. ¿Y aprendemos a través de qué? Del diálogo, de la opinión, de cuestionarnos. Cuando ustedes participan más en clase, es posible más llegar a los elementos que a usted le interesa. Cuando yo solo genero un monólogo, es más complicado saber qué es a lo que usted o qué es lo que usted quiere saber. Paulo Freire plantea lo siguiente. Partamos de la comprensión que plantea Paulo Freire, que hace del ser humano como un ser de contactos y de relaciones. Esto no es un invento de Paulo Freire, esto es una consideración ya aristotélica. Un ser de relaciones. En estas relaciones, el uso de la palabra permite construir diálogo. Sin embargo, cuando ocurre la invasión de una cultura, se niega este diálogo. Ejemplo, cuando llegaron los españoles a América en 1492, ¿qué sucedió? No se vino a saber qué había aquí, se vino a imponer un criterio. La invasión cultural o de una cultura, la invasión de una cultura, cuando se da este proceso, se niega el diálogo. Recuerden ustedes que previamente, en otras clases, veíamos la filosofía latinoamericana y esta filosofía estaba marcada principalmente por el análisis de la dominación, cómo todavía vivimos dentro de un pensamiento colonial. Paulo Freire es de la misma línea latinoamericana que plantea que la dominación, en este caso propiamente del diálogo, está determinado cuando un grupo humano impone un criterio sobre otro. Si necesitan copiar, ahí están los elementos. Sigo relatando estas perspectivas y ya regreso a lo de abajo. Para este autor, las relaciones humanas pueden ser verticales
impositivas, anuladoras de la persona, puesto que no hay diálogo, sino la aceptación de órdenes, y también pueden ser horizontales, democráticas, respetuosas, participativas. El diálogo es una práctica que se realiza en paciencia, tolerancia, respeto, por medio de la confianza que se genera entre las personas. Por lo tanto, para Paulo Freire pueden entenderse dos elementos de las relaciones humanas. Hasta las 11:30, ¿no? Las relaciones humanas pueden ser verticales, sin diálogo. Voy a ejemplificar por medio de estas líneas para entender vertical y horizontal. Entonces, cada una de estas líneas representa a una persona. Cuando hablamos de verticalidad, hablamos que los grupos que se encuentran arriba hablan en diferente condición con los de abajo, ¿sí? Por creerse superiores, por tener mayores ingresos económicos, cualquier consideración. Entonces, esta verticalidad le da la imposibilidad de un diálogo verdadero. En cambio, si hablamos de relaciones horizontales, se puede dar este proceso, ¿sí? Es como si nosotros, vamos a hacerle con círculos, consideráramos uno al lado del otro y puede dialogar de manera mucho más efectiva. El diálogo invita a todos los participantes a aportar con sus puntos de vista. El diálogo debe seguir entonces un orden. Vamos a revisar el orden. Debe seguir el diálogo. Primero, los participantes deben estar de acuerdo con el tema. Cuando usted habla con una persona, al final termina peleando, pero no es que termina peleando en sí mismo, sino porque nunca estuvo de acuerdo con el tema. Hay que llegar a un acuerdo sobre el tema para generar diálogo. Deben levantar la mano para intervenir. ¿Cuántas veces no hemos visto que un grupo de personas tratan de guiar solo ellos el discurso? Y cuando alguien más quiere rebatir o debatir las opiniones, simplemente alza la voz y grita más que el otro. Eso debemos evitar en todo proceso, y sobre todo en un proceso educativo. Deben intervenir sobre la base de lo ya dicho. Y finalmente, deben buscar el consenso. Intervenir sobre la base de lo ya dicho significa que yo no voy a dar una opinión aparte, sino que lo mejor para hacer o generar un diálogo es principalmente opinar de lo que mi compañero, de lo que la otra persona ha dicho, ¿sí? En base a lo que ya se ha expuesto, no salir con otro tema, no plantear otra consideración, otro elemento, otra idea que esté fuera del tema principal y sobre todo fuera de lo que ya se ha enunciado. Por ejemplo, yo les pregunto cualquier elemento, cualquier tema. Por lo general, ¿qué hace usted? Da una respuesta. Cuando le pregunto a otro compañero, da otra respuesta. O por lo general lo que sucede aquí, da la misma respuesta que ha dado ya su compañero. No nos sirve de mucho ese diálogo, porque no aporta al conocimiento. ¿Qué más aporta al conocimiento? Opinar sobre lo que ya se ha dicho y dar un aporte mayor, contrario o a favor, no importa, pero siempre en base a lo que ya se ha dicho. Pues mi compañero opina tal cosa,
Podemos ver que aquí hay errores o sí estoy de acuerdo por esta y esta razón y podemos aportar algo más. Y la idea es buscar siempre los consensos. Esos son los elementos que debe seguir el diálogo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que necesiten que regrese para que usted copie, tal vez? No se olviden entonces de Paulo Freire. Y con eso vamos a ir un poco cerrando nuestro análisis. ¿Listo? Bien, jóvenes.